Por favor, suscríbete, gracias. En la mañana del 10 de septiembre del año 2000, los soldados del Servicio Aéreo Especial llevaron a cabo una de sus misiones más impresionantes. Volaron directamente al corazón del territorio enemigo en Sierra Leona. Rescataron a 6 soldados británicos que estaban siendo retenidos como rehenes allí y destruyeron a la milicia responsable. Y lograron todo esto en menos de 20 minutos. En el video de hoy veremos la Operación Barris, los objetivos de los secuestradores y cómo se llevó a cabo la audaz incursión. Quizás sea útil comenzar con la guerra civil que devastó Sierra Leona. El país cayó en una guerra civil en marzo de 1991, cuando el Frente Revolucionario Unido, conocido como el RUF, cruzó la frontera desde Liberia. Apoyado por el señor de la guerra, liberiano Charles Taylor, ansioso por beneficiarse de las minas de diamantes de Sierra Leona, el RUF buscaba derrocar al gobierno corrupto del país. Pero el conflicto pronto se tornó cruel. Las aldeas fueron incendiadas hasta los cimientos, los civiles fueron masacrados y miles de personas fueron castigadas por las fuerzas rebeldes con amputaciones. Los combatientes rebeldes cortaban las manos, los brazos y las piernas de los civiles para sembrar el terror y demostrar que el gobierno no podía proteger a su gente. Las mujeres y niñas eran secuestradas, traficadas y sometidas a horribles violaciones en grupo, muchas veces frente a sus familiares. Miles de niños fueron secuestrados y obligados a luchar. Se les daban drogas, los obligaban a matar a miembros de sus propias familias y los convertían en niños soldados. Comunidades enteras desaparecieron cuando la gente huyó a la selva o buscó refugio en campamentos sobrepoblados. Durante la guerra civil no era raro que se formaran grupos disidentes o que los golpes militares crearan nuevas facciones. Uno de esos grupos que surgió de la RUF fue una milicia particularmente impredecible conocida como los West Side Boys. En lugar de actuar como una fuerza militar disciplinada, los West Side Boys se parecían más a una banda criminal armada inspirada en la cultura de los gángsteres estadounidenses. Eran liderados por Fodé Calais, un excabo del ejército gubernamental que había reunido grupos de rebeldes para actuar bajo su mando. Sobrevivían mediante saqueos, secuestros y extorsión mientras decían oponerse al gobierno. Se establecieron alrededor del Rockall Creek, en lo profundo de la zona prohibida de Sierra Leona. La apariencia del grupo reflejaba su naturaleza impredecible. Los combatientes a menudo usaban combinaciones extrañas de uniformes militares, pelucas, camisetas de fútbol e incluso vestidos de novia. El alcohol y las drogas se consumían libremente antes del combate, aumentando aún más su imprevisibilidad. Muchos de los combatientes eran jóvenes o incluso niños. A pesar de su apariencia desorganizada, los West Side Boys seguían siendo peligrosos. Poseían ametralladoras pesadas, morteros, granadas propulsadas por cohete, rifles de asalto, cualquier cosa que pudieran conseguir en esos años de guerra. Pero más importante aún, estaban dispuestos a usar la violencia sin ninguna vacilación. Para el año 2000, Gran Bretaña se había involucrado cada vez más en Sierra Leona. El país tenía lazos históricos con su antigua colonia y jugó un papel en la misión de las Naciones Unidas para traer la paz al país. Las tropas británicas se desplegaron inicialmente para ayudar con la evacuación de ciudadanos extranjeros, asegurando el aeropuerto principal del país. Además, los soldados británicos también tenían la tarea de entrenar a las fuerzas del gobierno de Sierra Leona. El 25 de agosto del 2000, una patrulla militar británica, compuesta por 11 hombres y un intérprete del ejército, viajaban para visitar a los cascos azules jordanos de la ONU. Durante su trayecto, recibieron información de que los West Side Boys habían comenzado a desarmarse. Así que esta patrulla fue a investigar, realizando un viaje no autorizado hacia lo profundo de la selva, dirigiéndose al pueblo de McBurney. Sus encuentros anteriores con los West Side Boys habían transcurrido sin incidentes, pero esta vez estaría lejos de ser así. Pronto, hasta 150 rebeldes armados rodearon a la patrulla. Detrás de ellos se detuvo un camión, con un cañón antiaéreo montada en la parte trasera, apuntando directamente a los soldados británicos. Quedó claro de inmediato que habían caído en una emboscada cuidadosamente preparada. En inferioridad numérica y rodeados,
la patrulla tenía pocas oportunidades de resistir sin provocar una masacre inmediata. La patrulla fue golpeada, les quitaron sus armas y los llevaron a lo profundo del territorio rebelde. Durante los siguientes días, delicadas negociaciones aseguraron la liberación de varios de los soldados. Durante una reunión inicial, para comprobar si los rehenes seguían vivos, uno de los oficiales incluso pudo proporcionar en secreto un mapa de la base. Los soldados liberados regresaron con información vital. Describieron una fortaleza rebelde fuertemente defendida, oculta en lo profundo de la selva. Los West Side Boys incluso habían establecido trincheras de combate, nidos de ametralladoras y obstáculos defensivos alrededor de su campamento. Como parte de la liberación de algunos de los rehenes, a los West Side Boys también se les entregó un teléfono satelital y se les designó un portavoz. El portavoz de los West Side Boys era un hombre llamado Coronel Camboya, y usó el teléfono para realizar una entrevista divagante con la BBC, y fue aquí donde expusieron sus demandas. Pero esto también permitió a las autoridades triangular exactamente dónde se escondían los West Side Boys. Al final de las negociaciones, todavía había 6 soldados cautivos y el intérprete retenido como rehén. Aunque los soldados británicos no fueron sometidos a tortura física, sí fueron sometidos a un trato duro e incluso a simulacros de ejecución. Sin embargo, no se podía decir lo mismo del teniente Musa Bangura, el intérprete. Él fue sometido a tortura y dejado para morir en una letrina, donde los soldados rebeldes defecaron y orinaron sobre él. Los siempre erráticos e impredecibles West Side Boys fueron un gran problema durante las negociaciones. Sus demandas cambiaban, eran extravagantes y cualquier avance logrado el día anterior podía perderse inexplicablemente al día siguiente. Entre los arrebatos provocados por las drogas y el alcohol y la aparente falta de cohesión entre los comandantes rebeldes, los británicos pronto se dieron cuenta de que los soldados restantes solo serían rescatados por medios militares. Así que el brigadier David Richards, comandante de las fuerzas británicas en Sierra Leona, ordenó que comenzara la planificación militar junto con los esfuerzos diplomáticos que se estaban estancando. Si las negociaciones fracasaban, Gran Bretaña estaría preparada para actuar de inmediato. La planificación de una operación así era extraordinariamente difícil. Los rehenes estaban retenidos en un complejo en una jungla densa a kilómetros de las bases británicas establecidas. El terreno limitaba la visibilidad a solo unos pocos metros en algunos lugares, con una vegetación espesa que proporcionaba una cobertura ideal para emboscadas. Los West Side Boys habían ocupado la zona durante meses y conocían muy bien el terreno. La única opción posible era volar directamente al pueblo, eliminar a los rebeldes e intentar rescatar a los rehenes. Y tal tarea recaería en nada menos que el Servicio Aéreo Especial, las Fuerzas Especiales de Élite de Gran Bretaña, también conocidas como el SAS. Sería el Escuadrón D del SAS-22 el que tendría la tarea de cumplir esta misión. Algunos miembros del SAS, secretamente, tomaron el lugar de los negociadores, reuniendo toda la información que podían encontrar sobre su enemigo. Mientras tanto, otros operadores del SAS se infiltraron en la selva para recopilar información sobre los campamentos rebeldes. Buscaron zonas de aterrizaje para helicópteros, estudiaron las posiciones enemigas y las armas que tenían. Pronto supieron que los rehenes estaban siendo retenidos en la aldea de Gaberigana, pero gran parte de las fuerzas de los West Side Boys estaban apostadas en la aldea de McBurney. Entonces, los planificadores británicos se dieron cuenta de que cualquier rescate requeriría asaltos simultáneos en ambas ubicaciones. El plan consistía en que el SAS volara directamente a una de las aldeas a bordo de helicópteros Chinook de la RAF y rescatara al rehén antes de que sus captores tuvieran oportunidad de reaccionar. Al mismo tiempo, soldados apoyados por miembros del Servicio Especial de Embarcaciones y tropas del ejército de Sierra Leona asaltarían la otra aldea donde se encontraban la mayoría de los rebeldes, impidiendo que reforzaran el lugar donde estaba el rehén. Si los ataques no estaban perfectamente coordinados, los West Side Boys podrían ejecutar a los prisioneros antes de que el SAS pudiera llegar a ellos. Y de igual manera, si los paracaidistas no lograban inmovilizar a los rebeldes, estos podrían atrapar al SAS. El plan pronto fue llamado Operación Muerte Segura por los operadores del SAS.
Para el 9 de septiembre había habido pocos avistamientos de los rehenes y las demandas de los West Side Boys habían cambiado. Ahora afirmaban que los rehenes solo serían liberados una vez que se hubiera formado un nuevo gobierno. Temiendo que los rebeldes pudieran trasladarse a un lugar aún más difícil de alcanzar, se dio luz verde a la operación. Pero para mantener contentos a los West Side Boys y hacerles creer que las negociaciones iban bien, se les proporcionaron los artículos que habían estado pidiendo. Esto incluía 2 motores de lancha y una docena de cajas de cerveza Lager. Antes del amanecer del 10 de septiembre del 2000, la fuerza de rescate se reunió. 3 helicópteros CH-47 Chinook de la Fuerza Aérea partieron llevando a los operadores del SAS y a los paracaidistas. Apoyándolos iba un par de helicópteros de ataque Lynx. Volando a una altitud extremadamente baja, a nivel de los árboles, los Chinook siguieron el río a través de la selva antes de girar bruscamente hacia la aldea. Habían esperado hasta que los observadores avanzados del SAS en las afueras de la aldea estuvieran en posición para comenzar el ataque. Los helicópteros aparecieron de repente sobre las copas de los árboles casi sin previo aviso. Tal era la velocidad de aproximación y la potencia de los motores, que los techos de lámina de los edificios salieron volando. Casi de inmediato, los artilleros de puerta de los Chinook abrieron fuego con sus miniguns, proporcionando fuego de supresión para cubrir a los operadores del SAS. Uno de los Chinook aterrizó justo afuera de la aldea, en un campo de fútbol, y los soldados tenían la tarea de limpiar la aldea de cualquier rebelde. El otro Chinook se mantuvo suspendido sobre el edificio donde estaban retenidos los rehenes. Los operadores bajaron lo más rápido posible para asegurarlos. Todo el tiempo, los helicópteros de ataque Lynx se mantenían en el aire, con sus miniguns disparando. Los rehenes fueron localizados pronto y se mantuvieron a salvo hasta que pudieron ser extraídos. Todo esto sucedió en cuestión de minutos. Fue más difícil localizar al teniente Musa Bangura, aunque lo encontraron en la fosa de la letrina, demacrado y al borde de la muerte, pero aún aferrándose a la vida de manera sorprendente. Los rehenes fueron conducidos hacia el Chinook y finalmente evacuados en helicóptero fuera de la aldea. Al mismo tiempo, un tercer Chinook transportó a la mitad de los paracaidistas y a otro equipo de operadores del SAS a la aldea de McBunny. Desembarcó a los soldados a bordo y luego se fue rápidamente para recoger y regresar al resto de los paracaidistas. Los soldados saltaron a las aguas pantanosas alrededor del pueblo y se dirigieron hacia la aldea. Recibiendo fuego intenso de ametralladora de los West Side Boys, ellos también respondieron al fuego. Los paracaidistas se encontraron frente a combatientes atrincherados, armados con ametralladoras, morteros y lanzacohetes RPG. Fueron despejando sistemáticamente una posición defensiva tras otra. El apoyo de fuego de los helicópteros suprimió las posiciones defensivas rebeldes, permitiendo que los paracaidistas rodearan la aldea. Algunos de los rebeldes más atrincherados tuvieron que ser desalojados mediante combate a corta distancia. Mientras avanzaban por la aldea, los paracaidistas capturaron armas enemigas para llevárselas, junto con los cuerpos de los West Side Boys que habían abatido. Mientras avanzaban por la aldea, liberaron no solo a los rehenes, sino también a los cautivos de Sierra Leona. Estos hombres habían sido utilizados como obreros y sirvientes, y las mujeres habían sido sometidas a abuso sexual. En total, se rescataron a otros 22 rehenes. Sin embargo, uno de los cautivos de Sierra Leona, lamentablemente, fue asesinado en el fuego cruzado. Luego, mientras las tropas del SAS mantenían el perímetro, un helicóptero de ataque disparó misiles hacia la selva, donde los rebeldes, que habían huido del ataque, se estaban reagrupando para un contraataque. Esto puso fin a cualquier intento significativo de los rebeldes de contraatacar. Los West Side Boys quedaron completamente derrotados por esta operación. Su líder, Fodey, había sido capturado, al menos 25 habían muerto, decenas capturados y cientos habían huido. Durante los siguientes días, los West Side Boys se rindieron ante los cascos azules de la ONU. Como fuerza, ya no representaban una amenaza y dejaron de operar. Pero los británicos también pagaron un precio por este rescate, aunque quizá menos de lo que podría haberse esperado para una operación que había sido apodada Muerte Segura. El cabo Bradley Tinian, de 22 años, paracaidista, recibió un disparo en el cuello durante el asalto.
Fue evacuado, pero más tarde murió a causa de sus heridas. Trágicamente, esta fue su primer despliegue operativo. Otros 12 soldados británicos también resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. Sin embargo, considerando la naturaleza de la misión, el tamaño de la fuerza enemiga y el exitoso rescate de todos los rehenes, las bajas fueron sorprendentemente pocas. Y además, la operación en sí había durado menos de media hora desde el aterrizaje del primer helicóptero hasta la extracción de los rehenes. La operación Muerte Segura es un ejemplo de la habilidad del SAS, su capacidad para llevar a cabo misiones que parecen imposibles con gran éxito. Se atrevieron y ganaron.